licenciada Marisol Rodríguez, es la primera vez que estoy en un foro de la red. De verdad es un evento de excelencia académica, así que muchísimas gracias por haberme invitado. Bueno, yo lo que voy a presentarles, voy a tratar siempre de dejar una presentación un poco larga, es mostrarles avances de una investigación que está en curso sobre el impacto que ha tenido la cuota de género. Primero, el avance en la igualdad sustantiva de las mujeres, la igualdad política, pero por otro lado también en los efectos que ha tenido en los partidos políticos y concretamente las estrategias que distintos actores forman parte de estas organizaciones políticas. Lo que yo estoy planteando con esta investigación es que realmente la cuota, a pesar de que fue aprobada por las élites partidistas, ha generado muchas resistencias y las sigue generando dentro de los partidos. Y estas resistencias las vemos desde abiertas oposiciones a la cuota hasta estrategias minimalistas por parte de las élites partidistas para interpretar la norma y seleccionar a candidatas mujeres. De tal forma entonces que, digamos, mi argumento realmente central, que es, por cierto, les digo, el argumento que se ha presentado también en otros estudios comparados en países donde hay cuotas de género, sobre todo en América Latina, cuotas legislativas, es que la cuota ha permitido tener un avance sustantivo de las mujeres, sobre todo lo que se refiere a acceso a cargos de representación, pero también, por otro lado, dicho reconocimiento formal convive con un conjunto de reglas informales que al final hace muy complicado que se realice la norma, ¿sí?, que está planteada en la legislación electoral e incluso en la Constitución. Y estas reglas informales, la convivencia pues de estas reglas informales con la legislación electoral de la cuota, se explica sobre todo porque hay una simetría, digamos, entre la norma, la ley electoral, y por otro lado, el cambio en las culturas partidistas, o dicho de otra manera, la verdad es que la aprobación e implementación de las cuotas no se ha visto acompañada de un cambio importante en las culturas políticas de los partidos políticos, de tal manera que lo que vemos es que los partidos han incorporado esta regla, han incorporado al newcomers, como se dice en mujeres, ¿sí?, pero dentro de estructuras jerárquicas con legados de género. Y de ahí entonces la oposición y, digamos, la implementación de estructuras, de una estrategia minimalista de la implementación de la cuota. Obviamente esta falta de simetría pues tiene que ver con el hecho de que las cuotas de género pues son políticas redistributivas, ¿sí? Es decir, le dan a un sector que antes estaba relegado de las candidaturas a costa, así lo viven sobre todo otros sectores, a costa de otros sectores que ahora van a vivir la cuota como una exclusión de las candidaturas. Bien. Entonces, mire, lo que voy a hacer es, primero, presentarles algunos avances que hemos tenido en México, que sin duda ha habido el acceso de las mujeres a los cargos de representación, y les voy presentando la diapositiva de cómo ha cambiado la condición de las legislaturas. Y después voy a mostrarles esto que les comentaba de las estrategias minimalistas y la resistencia de los partidos a aceptar la cuota a través de dos elementos. Uno, ¿en qué distritos colocan los partidos a mujeres? Y voy a tomar el caso de la elección federal del 2015 y más adelante les explico por qué me interesa eso, a qué distritos van las mujeres, así cómo se asignan. Y segundo, voy a hacer un recuento con algunos ejemplos de los debates que se han dado entre, digamos, quienes están a favor de la cuota y los detractores. Entonces, empiezo por los avances. Miren, les estoy mostrando aquí la composición de la Cámara Baja, no estoy tomando en cuenta el Senado. De 82 a la fecha, antes de la legislatura que se instaló en el 2003, lo que teníamos eran legislaturas sin cuotas de género. Aquí les recuerdo, para quienes no lo saben,
tenemos cuotas obligatorias legislativas para candidaturas, no son escaños reservados. Desde el 2002, en donde se aprobó una cuota del 70-30%, es decir, ningún género podía exceder más del 70% de las candidaturas a el Congreso. En 2008 se aumentó a 60%, se bajó como lo quieran ver, de 60-40%, y finalmente con la reforma del 2014 lo que tenemos es paridad, es decir, 50% es el tope de candidaturas que se le pueden asignar a un género. Si ustedes ven, allí les digo a partir de cuando la cuota empezó a entrar en vigor, sí tenemos a partir del 2003 que hay un incremento en el porcentaje de mujeres en la Cámara Baja. Realmente el salto más importante lo vemos a partir del 2012 y claramente a partir de la legislatura que tenemos actualmente, que tiene 42.4% de mujeres. Esto tiene que ver con dos cuestiones, o sea, este salto importante que vemos en términos numéricos. Tiene que ver, sin duda, porque se aumentó la cuota y finalmente llegamos a la paridad, pero fíjense que también tiene que ver con una sentencia, y yo creo que va a hablar de eso, ¿no? Probablemente, con una sentencia muy importante, perdón si no es así, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quienes trabajan en este tema, pues ya saben que es una sentencia obligada del 2011. El actual tribunal hizo una interpretación muy importante de la cuota de género en ese entonces del 60-40%. Esta sentencia manda eso a partir de que un núcleo relevante de mujeres de distintos partidos políticos, junto con algunas activistas, interpuso una demanda ante el tribunal y dijo, sabes que los partidos políticos no están cumpliendo con la cuota, no están cumpliendo, porque la ley dice que si realizan elecciones democráticas están eximidos de hacer la cuota. Lo que hace el tribunal es reinterpretar eso, es decir, en ningún caso los partidos pueden eximir el mínimo de cuotas de candidaturas para mujeres, ¿sí? Porque además los partidos están obligados siempre a realizar elecciones democráticas, o sea, lo que es inadmisible es que hagan elecciones no democráticas, por lo cual no tienen por qué estar eximidos, ¿no?, de cumplir con una cuota si hacen elecciones, no, porque siempre tienen que hacer una elección democrática. Entonces, miren, a partir de esto además se incluyen otros candados, planillas del mismo género para evitar el género de panitas, sanciones, realmente la máxima sanción, que es si los partidos llegan a registrar candidaturas y no cumplen con el mínimo, no se les da el registro ante el INE. Bueno, yo creo que son las más importantes. Bueno, yo creo que por eso es que vemos este salto importante en el número de mujeres en la legislatura actual. Ustedes ven que igual no es el 50%, claro, porque la paridad aplica candidaturas, no a los escaños. Hay países en los que sí hay escaños reservados, entonces ahí sí necesariamente los partidos tienen que colocar cierto número de mujeres, pero bueno, de cualquier manera les muestro el siguiente cuadro, porque fíjense en dónde nos ha colocado, espero que casi no los números, gracias a la paridad. México ocupa a nivel mundial el 7º lugar en número de mujeres en términos porcentuales en la Cámara Baja. Les estoy poniendo aquí los 20 países que tienen más mujeres porcentualmente en sus parlamentos o sus congresos, depende del sistema que tenga. Bueno, México realmente está muy bien posicionado. En primer lugar lo ocupa Ruanda desde hace tiempo porque tienen escaños reservados, no son cuotas para candidaturas, entonces necesariamente deben tener al menos 50% de mujeres en el parlamento, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tipo de sistema que no tenemos en este país. Entonces realmente, si vemos esto, los números son muy alentadores. Si vemos otros, no tanto, nada más les pongo este cuadrito rápido, solamente 7.2% de las alcaldías están ocupadas por mujeres. Y eso se explica porque no hay cuota para los ejecutivos, no hay cuotas para las presidencias municipales, aunque después de la última reforma electoral, lo que ya se está como generalizando como un efecto político
de esta norma es que los estados empiecen a adoptar esto para las planillas de las presidencias municipales. Y bueno, justamente en ese proceso que ha sido muy conflictivo es que estamos, ¿no? Si se dividen las presidencias municipales en términos de paridad. Bueno, fíjense, solo tenemos una gobernadora también, que es la del estado de Sonora, una de 32, ese es un dato alarmante. Y otra cosa que me llamó la atención es que ahora pues tenemos elecciones en 12 estados y únicamente de 77 aspirantes registrados a gobernaturas, únicamente 13 son mujeres. Es decir, obviamente ahí todavía tenemos un rezago. Es un debate además si podemos aplicar cuotas a cargos ejecutivos. Yo creo que ese es un tema muy complicado, lo dejo nada más sobre la mesa. Bien. Ahora, miren, voy a pasar al tema de las estrategias de los partidos frente, y ahora les explico qué rayos es este cuadro con esos porcentajes de pesos. Hice una base de datos en donde tomé las 3 últimas elecciones federales únicamente para los 3 partidos mayores. Por falta de tiempo, pues esa es una investigación del proceso. Tomé las últimas 3 elecciones federales para diputados y diputadas, y lo que hice fue clasificar los distritos en bastiones competidos y perdidos. Si el partido en cuestión perdió las 3 elecciones, es perdido. Si ganó las 3 elecciones, es bastión. Y si ganó en 1 o en 2 de las 3 elecciones, lo puse en un distrito, lo clasifiqué como competitivo. Yo sé que puede haber matices aquí, ¿no? Podemos clasificarlos por niveles de competitividad. Bueno, por eso ya es más complejo y no lo hice para esta investigación. Bueno, ¿por qué me interesó hacer esta clasificación? Porque justamente con la última reforma electoral de 2014, lo que quedó plasmado es un criterio que es inadmisible en el artículo 3º, numeral 5, y es que se reserven los distritos perdidos exclusivamente a algún género, tomando como referencia la elección federal anterior. Yo tomé 3 anteriores. Miren, esto es muy importante, pero al mismo tiempo es lo suficientemente ambiguo, creo yo, para que los partidos puedan colocar a un número importante de mujeres en distritos perdidos, porque realmente no se especifica el porcentaje. Y como lo que hemos observado en todos los países que tienen cuotas legislativas es que los partidos utilizan estrategias minimalistas, es decir, lo que hacen es cumplir con el mínimo que marca la ley para que no esté en riesgo su registro o su candidatura. Me pareció que era altamente probable que los partidos colocaran un porcentaje muy alto de mujeres en los distritos perdidos. Si ustedes ven este cuadro, realmente fue lo que encontré. A ver, empiezo por el PRI. El PRI colocó en la elección federal pasada un porcentaje similar de hombres y mujeres en distritos competidos. Claro, el PRI era el que tenía más distritos competidos porque es el partido más grande y más nacionalizado en términos electorales. Entonces, si se fijan, no hay una diferencia muy importante. Colocó 67% de sus candidatos hombres en distritos competidos, 64% de sus candidatas mujeres en distritos competidos. Digamos, no es tan dispar. Si vemos el porcentaje de mujeres y hombres en distritos perdidos, para el caso del PRI, vemos que ya hay una diferencia importante. 14% de sus candidatos se fueron a distritos perdidos y 21% de sus candidatas a distritos perdidos. Igual, la relación entre hombres y mujeres en los distritos bastiones favorece a los hombres. Pero si vemos a los otros partidos, la disparidad y lo que dicen quienes estudiamos los procesos de reclutamiento legislativo, la discriminación y la asignación de distritos es mucho más obvia. Fíjense en el caso del PAN. En los competidos colocó casi 51% de hombres y casi 40% de mujeres. En los perdidos, 39% de hombres y 56.37% de mujeres candidatas. Es decir, hay una diferencia relevante entre géneros. Y en el caso del PRD es aún más grave, porque colocó al 60% de hombres en distritos perdidos y 71% de mujeres en distritos perdidos. O sea, realmente hay una diferencia de 20%, ¿sí? En un y otro caso.
Y en los distritos bastiones el PRD colocó 12.75, 13% a sus candidatos hombres y al 6% a sus candidatas mujeres. Es decir, lo que esto refleja, lo que les planteaba acá, obviamente una estrategia minimalista en cómo están interpretando la norma, la paridad, ¿sí? Y lo que ha ocurrido desde que tenemos cuotas obligatorias es que, claro, en las primeras fases del proceso de reclutamiento legislativo, que es quiénes se postulan, quiénes cumplen con los requisitos, quiénes son seleccionados o seleccionadas, ahí ya los partidos no se pueden mover porque eso ya está regulado por la ley, pero donde sí pueden implementar distintas estrategias todavía en la asignación de distritos. Entonces, lo que encuentro es que, a ver ustedes qué opinan, pero pues es que sí hay un sesgo discriminatorio. Fíjense rápidamente rápidamente, miren el resultado. Lo que les pongo en este cuadro es cuántas mujeres ganaron de las que postuló cada uno de estos partidos, en bastiones competidos y perdidos. Nada más miren por favor la columna de los distritos perdidos. De 84 mujeres que postuló el PAN, ganaron 2, de 33 que postuló el PRI, ganaron 5, y de 105 que postuló el PRD, ganó 1. Digamos, ya para abundar más en esto, claro que puedo rastrear quiénes ganaron. Por ejemplo, esa mujer del PRD, a quiénes se enfrentó, cuál es ese distrito, si se enfrentó a candidatas mujeres o a candidatos hombres, digamos, eso da también para una investigación muy interesante que no tengo en este momento, pero que estoy. Esto que les muestro en datos tiene que ver, obviamente, con una pugna que se ha dado dentro de los partidos entre mujeres, algunas, no todas, entre mujeres activistas comprometidas con el principio de igualdad política, y liderazgos partidistas, pero además también instituciones, porque las instituciones electorales a veces sí son veladoras del principio de la paridad, pero no necesariamente es así. El que, digamos, sí ha tenido un papel decisivo en el cumplimiento de la ley electoral, pues ha sido, creo, el Tribunal Electoral. Aquí les pongo algunos ejemplos de debates que pude reconstruir recientemente de quienes se resisten al cumplimiento de la cuota o se plantean estrategias minimalistas y luego de los detractores, digamos. Bien, ahí les pongo el caso del INE. Yo creo que en 2011 tuvo el INE una visión minimalista, porque justamente en un acuerdo del Consejo General, lo que el INE planteó, perdón, en ese entonces era IFE, no era INE, disculpen, lo que el IFE planteó es que efectivamente si los partidos hacían elecciones democráticas no tenían que cumplir con la cuota. Es una estrategia minimalista. Recientemente me encontré un caso muy interesante a partir de la elección local en Oaxaca, un debate en el instituto oaxaqueño en el que justamente vemos una serie de tensiones. Fíjense. Lo que decían algunos representantes de partidos políticos es que los criterios de la paridad son impuestos realmente a los partidos y que eso va a judicializar, y que lo está haciendo, todo el proceso electoral en ese estado. Pero además abiertamente lo que reclaman algunos partidos en ese debate que yo reconstruí es que la paridad está violentando los derechos político-electorales de los hombres. Bueno, otro argumento muy interesante que encontré es que simplemente no hay suficientes mujeres que se quieran postular. Y esto es algo reiterado en los debates entre los institutos. No podemos registrar 50% de mujeres porque no hay mujeres. No se quieren lanzar. Bueno, yo nada más les comento que a partir de que empecé a ver este argumento de manera reiterada, que a ver, voy a ver cómo están los padrones de la militancia de los partidos políticos. Y bueno, lo que les puedo decir es que en todos los casos, excepto en el PAN, más del 50% de las militancias están compuestas por mujeres, no por hombres. Y eso, por cierto, se repite también en otros países. Entonces, si no hay suficientes mujeres que quieran postularse, ahí tienen un problema, obviamente, de que no hay suficientes estímulos. Si las mujeres no tienen voluntad política de verdad para postularse como candidatas, pues obviamente es porque hay otro tipo de obstáculos, desde falta de redes, falta de recursos, falta de formación, probablemente, que los partidos están obligados a trabajar. Ya se acabó.
¿verdad? Bueno, ya no les voy a hablar, lamentablemente, de quienes están a favor, pero bueno, ya les dije que es el tribunal, obviamente, y mujeres activistas. Para concluir, lo que yo encuentro en esta investigación, los resultados presenté brevemente, es que hay como al menos 3 tipos de conflictos que la cuota y ahora la paridad ha producido. Uno, una visión dentro de los partidos de que la regulación de las candidaturas atenta contra la autonomía de la organización. Sí, esa es una cosa. Bueno, sí podemos estar de acuerdo con la cuota, pero nos están diciendo cómo seleccionar candidaturas. Y ese es un problema que atenta contra un principio de autonomía política. Es un argumento más o menos sensato. Hay otro argumento que es como esto que les comentaba de la paridad atenta contra los derechos de los hombres. Ahí lo que veo claramente es una tensión entre el valor de la igualdad política que defienden algunos actores dentro de los partidos, por un lado, y por otro lado, valores patriarcales. Realmente no sé calificarlos de otra manera. Y finalmente también hay una tensión entre una cierta visión interna de la democracia, es decir, de que lo que importa es que compitan mujeres y hombres dentro del partido con candidaturas y que las candidaturas se definan a partir de habilidades y elementos. Eso versus una política de carácter progresista. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Esperanza su participación, pero sobre todo por transparentar esta tensión entre la estrategia minimalista y la tensión que está detrás del principio de igualdad política. Creo que nos deja de tarea seguir reflexionando sobre el enfoque sustantivo de la acción afirmativa para pasar a revelar los mecanismos detrás de las implementaciones políticas de las acciones afirmativas. Muchas gracias, Esperanza. Ahora cedo la palabra al doctor Fernando Casanova, que es de aquí de casa, de parte de la Universidad Autónoma de Campeche, que nos habla de las políticas públicas para combatir la discriminación estructural. Muchas gracias, Fernando, por participar, pero también muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Igual es primera vez que participo en este foro de tenis. Les agradezco el haberme permitido participar y la presencia de ustedes. Yo soy fan de todos ustedes, los he leído. Y de antemano una disculpa porque tengo un neuralgia ahorita y tuve que tomar medicamento, así que si digo un disparate, ya saben a qué se debe. Bueno, la verdad que soy licenciado en Derecho, he hecho investigaciones sobre derechos humanos, tengo doctorado en Derecho y mi formación ha sido en el Derecho, pero lo digo porque hace un momento discutía en la discusión que se malinterpreta después una discusión como pleito. Normalmente eso es lo que no quería decir, comúnmente ¿verdad? Se le da esa connotación, pero bueno, en lo que comentaban hace un ratito, sobre todo el doctor González Francesco, me llamó la atención cuando dijo que los abogados parece que tenemos una fascinación por otras ciencias, y concuerdo con usted, doctor, sí tenemos esa fascinación, pero tenemos la necesidad de leer completamente, y si no, la obligación también. Y esto lo digo porque precisamente en los últimos tiempos, en los últimos meses, he estado investigando sobre discriminación, cosa que no había hecho antes. He estado leyendo sobre discriminación estructural, es algo que todos ustedes conocen, y los que no lo conocen ahorita lo van a escuchar. Y claro, eso me llevó a leer cuestiones no netamente del derecho, porque mi idea es aterrizar esa discriminación estructural en el ámbito del derecho. Me llevó a leer obras sociológicas, obras filosóficas, y tratar de entenderlas desde mi formación, pero tratando de formarme de otra manera. Tuve que leer desde lo básico de la sociología, Max Weber o Emil Durkheim, otros autores, incluso en sociología criminal, Robert Merton, o Alessandro Barata, etc., ¿no? y filósofos, incluso hasta
me parece que es Auswort, es un filósofo que estuve leyendo que maneja el humor discriminatorio, ¿no? Entonces, pues, estuve leyendo lo básico de la discriminación estructural, como lo es la construcción de lo que es el poder, la hegemonía, la ideología. Me llamó mucho la atención esa construcción que hacen algunos autores sobre la ideología. Incluso Michel Foucault habla sobre el régimen de la verdad, dentro de lo que es ideología combinado con hegemonía, combinado con poder. Y eso es básico para efectos de hablar de lo que es la discriminación estructural, porque pues nos dicen, a ver, hay un status quo, el cual es fabricado por los que están en el poder. Quien está en el poder quiere conservarlo, quiere estar siempre en el poder, quiere conservarlo y utiliza mecanismos, técnicas, procedimientos, muchas cosas para poder mantenerse en el poder. Bueno, yo esto lo tomo como referencia porque lo voy a centrar, o sea, mi hipótesis es centrado en el ámbito jurídico. Y para eso, claro, tomé una muestra práctica, ¿no? Aquí en el estado de Campeche. En estas lecturas pues se cuestiona todo lo que se conoce como, o todo lo que le decimos lo que es normal, por eso quería usar la palabra normal hace rato, todo lo que es cómo está conformado el poder, cómo se hace lo de la hegemonía, lo que es la discriminación, lo que es la opresión, lo que es el estereotipo, ¿verdad? Eso es algo muy importante porque a fin de cuentas, aunque ya se haya hablado de eso, pues lo tenemos a la orden del día. Y lo peor es cuando uno lo constata en la práctica, cuando uno platica, por ejemplo, con los legisladores, cuando platicas con en el caso de Campeche, con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, o con autoridades administrativas del Poder Ejecutivo, ahí está el estereotipo. El estereotipo es el arma poderosísima para mantener la hegemonía. El estereotipo, incluso, como lo dice este filósofo Banco, que se utiliza en el humor, en los chistes, ¿verdad? Es para mantenernos conscientes de que el status quo que vivimos es lo normal. Si yo les digo ahorita un chiste sobre homosexuales, se van a reír. Si les hago un chiste sobre mujeres, se van a reír. Si les hago un chiste, ¿qué es lo que comúnmente, verdad, sucede? Y que eso ha habido una contribución muy grande de los medios de comunicación, y ahora yo le aumentaría de las redes sociales, ¿verdad?, para mantener el estereotipo, difundir el estereotipo, alimentar el estereotipo. Basta con que ustedes entren actualmente a las redes sociales y se discuta un tema para que vean el pensamiento estereotipado de las personas, de lo que ellos hacen, de lo que consideran normal. ¿De acuerdo? Porque la idea, ¿verdad?, los autores lo que hacen es decir, la idea es que quien está en el poder y quiere conservar el poder utiliza el estereotipo para normalizar lo que ellos consideran adecuado y mantenerse, repito, en el poder. Bueno, esas son cuestiones que ya han sido muy comentadas, han sido muy discutidas, pero bueno, que sirven como preámbulo siempre para hablar de lo que es la discriminación estructural, que es una discriminación histórica, que es una discriminación que se ha tenido por años, siglos, etc., basada en estos elementos. Los vuelvo a repetir: hegemonía, opresión, desigualdad, el mantenimiento del poder, ideología, ¿verdad?, estereotipo y otros más. Bueno, ahora, aplicado todo esto como preámbulo, y ahí voy al planteamiento de mi trabajo. En la cuestión jurídica, yo tomé como muestra instituciones aquí en el estado de Campeche.
tanto para hablar de la política pública como de lo que es la discriminación jurídica. Bueno, son dos cosas. En el caso de la política pública, me queda clarísimo que mucha de ella está estereotipada, ¿verdad? Hablamos de política pública, discutimos de política pública, incluso de acciones afirmativas, y muchas de ellas están estereotipadas. Hay estereotipos. Entonces yo me preguntaría, porque hace rato discutíamos una cuestión sobre lo del pensamiento, porque no quiero pensar que el pensamiento y la posibilidad de crítica, por ejemplo, en los grupos de académicos o en este caso pensadores, o como le queramos decir, es un grupo, no sé, elitista, que por eso no permea en la sociedad y no hay una ideología de combate a ese estereotipo. No quiero pensar eso. Pero bueno, eso sería una de las formas de combatirlo, pero bueno. En ese caso, ayer comentaba, por ejemplo, el doctor Rodríguez, el ejemplo del camión, autobús rosa. Estereotipo, lo rosa es de mujeres, los asientos rosas son de mujeres. Aquí he hecho una investigación del Centro de Justicia para Mujeres, integrado por mujeres, la mayoría por mujeres, solo atienden a mujeres, y si van a otra institución que también da impartición de justicia, le dicen, no, tú no, porque tienes que ir al Centro de Justicia para Mujeres. Si voy a poner una denuncia al Ministerio Público, le dicen, no, porque tienes que ir al Centro de Justicia para Mujeres. Si voy a obtener un servicio del sistema DIF, voy a obtener un servicio de alguna otra dependencia, entidad, órgano u organismo del gobierno estatal, me dicen no, porque tienes que ir al Instituto de la Mujer. No te lo pueden dar en otro lado que no sea eso, tal vez, quiero pensar si es una revictimización o no, porque pues de eso me estaba hablando también. Por otro lado, la parte básica del trabajo, que es la discriminación jurídica, y que precisamente por eso hablo del estereotipo y retomo cuestiones respecto al estereotipo, es simple y sencillamente, y por eso le comenté al doctor González que era muy importante para los abogados meternos en otras ciencias, es precisamente porque, mira, platicando con, voy a poner el ejemplo de los magistrados, que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia acá, no se diga corte, etcétera, bueno, cualquier similitud en la realidad pues es pura coincidencia. Estábamos platicando sobre la reforma para eliminar la dispensa para el matrimonio de niñas o adolescentes, y los magistrados decían que eso no era adecuado porque era discriminatorio. Lo único que pensé en ese momento es, si los abogados, porque son abogados todos, si no leemos otras ciencias que nos expliquen qué es la discriminación, qué es la opresión, qué es el poder, qué es la desigualdad, si no lo entendemos bien, y creo que ya lo habían dicho ayer, simplemente cómo vamos a aplicar el derecho sin ser discriminatorio. Porque son dos factores. Una cosa es entender bien qué es la discriminación, qué es la opresión, etc. Porque yo puedo decir, yo lo entiendo muy bien y me vale. ¿No? Entenderlo muy bien y además aplicar una ideología para contrarrestar la ideología imperante que es discriminatoria. Esos son los dos factores importantes. En el caso de los legisladores, no son abogados, no todos. Es más, creo que de la actual legislatura aquí en Campeche, y habría que ver si en las 500 diputados que existen en el Congreso de la Unión y 128 senadores, ¿cuántos son abogados? Yo hablo de abogados, pero bueno, ellos hacen las leyes.
¿Cuántos saben qué es la discriminación, qué es la opresión, etcétera? Pero correctamente, y correctamente quiero decir en base al pensamiento crítico actual, de lo que nos explica qué son estos conceptos. ¿Cuál es el problema que se está dando con estos conceptos? En la aplicación, entenderlos perfectamente y compartirlos. No les interesa o simplemente no hablan sobre eso. Pongo el ejemplo de la legislatura actual. Ya hablaron de eso en otras ocasiones, en otros momentos. El matrimonio igualitario. Tuve pláticas también con los diputados locales respecto al matrimonio igualitario antes de que lo aprobaran, porque no lo querían aprobar, porque no querían asumir el costo político, ¿verdad? Pero además de eso, el costo político, había mucha desinformación respecto a esta cuestión, y aparte de la desinformación, vuelvo con lo mismo, y perdón que yo lo repita, estereotipos, porque el estereotipo del homosexual, en este caso, está ligado, y no es un invento mío, sino que lo escuché, con perversión, ¿verdad? Con pedofilia, no sé, con actividades delictuosas, ¿verdad? En determinado momento. Un homosexual es un delincuente de por sí porque es homosexual. ¿Ok? Y sí me di cuenta que decían, ok, mira, ¿sabes qué? Lo vamos a permitir, lo vamos a aprobar, lo vamos a permitir. Esa terminología, lo vamos a aprobar, pero lo que no vamos a permitir es que adopten. ¿Por qué? Porque van a pervertir a los niños o niñas. O sea, vamos a permitir que se casen, pero no vamos a permitir porque los van a pervertir. Ahí está el estereotipo. El problema es que no se dieron cuenta en el caso de Campeche que al permitir el matrimonio también permitieron la adopción. Muy simple. En ningún lado dice que está prohibida la adopción por personas del mismo sexo. Y sí dice, hay una adopción simple, desgraciadamente en Campeche todavía existe la adopción simple, que deberían eliminarla. Pero bueno, hay una adopción que se puede hacer por una persona, solo una persona. Y también en pareja, matrimonio, y no dice hombre y mujer porque está eliminado, ya solo dice matrimonio entre cónyuges. Entonces no se dieron cuenta que al permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo también permitieron la adopción, pero en los medios de comunicación están diciendo que no permitieron la adopción, ¿sí? Esos dos ejemplos que tuve la oportunidad de platicar con los legisladores, de platicar con los magistrados, me preocupan los legisladores, pero bueno, me llevaron a entender que precisamente podemos hablar de una política pública antidiscriminatoria, podemos hablar de acciones afirmativas, incluso ya dijeron en unos casos, por ejemplo, el doctor Rodríguez dijo, son compensatorias, el doctor González dijo, son reivindicatorias, bueno, con diferencia, yo diría compensatorias o reivindicatorias, o las dos cosas, o más incluso. La cuestión acá es muy simple, que se están haciendo de manera estereotipada porque no se está combatiendo la ideología imperante. Y si se está combatiendo ese combate, por ejemplo, acá con una ideología diferente, se está quedando en algún lado, pero no está permeando donde debe de permear. Si aquí dicen no discriminación, explican la discriminación, se explica la acción afirmativa, se explican muchas cosas. ¿Y cuántos somos acá? ¿Y a dónde va todo esto? Pues van a publicaciones del Foro Rindis, a publicaciones del extranjero, publicaciones aquí en México, pero no está permeando en el propio México. Yo lo digo desde el punto de vista jurídico, porque quienes hacen las leyes no son abogados necesariamente, pero necesitan saber todo esto. Quienes aplican las leyes sí son abogados y necesitan saber todo esto. Y quienes enseñan el derecho, ¿verdad?, necesitan saber todo esto. Entonces, termino como inicié. Los
abogados, y yo soy uno de ellos, no podemos ser ajenos al pensamiento crítico que se da en otras ciencias. Por eso digo que además de que es una fascinación porque me encanta, es necesario, necesarísimo. Aquí en el programa de la Facultad de Derecho quitaron sociología jurídica, ¿verdad? Quitaron metodología jurídica, que es el núcleo duro del derecho, que es epistemología, axiología y otras ramas de la filosofía. ¿Lo quitan? Porque dan metodología de la investigación, pero no metodología jurídica. Y es importantísimo. Entonces, mi teoría es la siguiente. Muy aparte que el estereotipo permee en otros ámbitos, el cultural, el personal, que ustedes los conocen. En el ámbito jurídico, que siempre es la primera parte que se menciona, y después se mencionan otras partes como son políticas públicas, como son la educación, etc. Siempre se habla. Partiendo de una ley, hacemos lo demás. ¿Cómo podemos partir de una ley cuando una ley está hecha por personas que sus estereotipos están muy presentes a la hora de hacer las leyes? Y son estereotipos discriminatorios. ¿Cómo podemos aplicar o que haya justiciabilidad, aplicar las leyes cuando los jueces, cuando los magistrados, cuando los ministros tienen estereotipos arraigados? ¿Cómo puedo aplicar, cómo puedo ser yo juez, por ejemplo, de lo familiar? No es una suposición, es un caso aquí. Cuando va una persona, cuando va una pareja de personas a divorciarse y el juez les da una cátedra de catolicismo y las dos personas eran testigos de Jehová. ¿Sí? Son cuestiones que pasan en la realidad, no son casos aislados, son muy pocos, o sea, son 3, 4 ejemplos que estoy dando de la cantidad de cosas que pasan en base a los estereotipos. Entonces, ¿cómo no hablar cómo no retomar el tema de la ideología, de la hegemonía, de la opresión, de la desigualdad, de todo esto que ya se ha hablado cantidad de veces? Pero ¿cómo no retomarlo cuando seguimos viviendo lo mismo y no se soluciona? Entonces, para terminar, ¿cómo podemos plantear dos posiciones? E incluso, perdón que yo diga esto, por lo que comentó el doctor Víctor hace rato, que decía que le parece antidemocrático que no se tomen en cuenta los grupos mayoritarios para tomar decisiones de este tipo. Yo lo único que preguntaría es lo siguiente: ¿cómo es antidemocrático tomar en cuenta grupos mayoritarios cuando su opinión es discriminatoria? Pues lo dejo sobre la mesa. Sin embargo, lo voy a contestar. Para mí no. Si lo que voy a escuchar son discriminaciones, aquí hubo manifestaciones, parte del grupo dominante con esto del matrimonio igualitario, hubo las manifestaciones. Es legítimo escucharlo cuando todo lo que dicen es discriminatorio, cuando todo lo que dicen podría ser incluso hasta tildado de antidemocrático. Eso es una posición. No, Víctor, no quiero decir que no tenga la razón, es simplemente otra pregunta, otro planteamiento, ¿no? Entonces, para concluir, no podemos seguir haciendo el derecho, aplicando el derecho, razonando el derecho y enseñando el derecho con la misma ideología estereotipada que tenemos en la actualidad. Por eso recurrimos a otras ciencias. Por eso la respuesta a ese planteamiento. Por eso la necesidad de leer autores como ustedes y otros autores y otros de otros países, porque en el derecho hay una crisis en México de pensamiento, de acción y de omisión. ¿Verdad? No falta que yo diga por mi culpa. Es broma, pero ¿ya ven?
hasta en los chistes hay discriminación. Bueno, ese es el planteamiento y lo demás tienen muchas cosas también en el trabajo, pero eso bueno, ya espero que lo lean porque hasta lo voy a repartir así en la esquina como hacen en ciertas religiones. ¿Ok? Gracias. De discriminación, estereotipos y cultura de la legalidad. Muchísimas gracias. Cedo la palabra ahora a la doctora Cristina Palomar Berea de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, de la UDG, que nos habla de la figura de la víctima, un fracaso de la acción afirmativa, se pregunta la doctora Cristina Palomar. Muchísimas gracias. Gracias, Nancy Valeria. Bueno, yo también me sumo a los agradecimientos que ha extendido, particularmente a la red, a Teresa, a Jesús y a Alejandro, por la invitación a trabajar con ustedes. Sí, me encanta su trabajo y me encanta el nivel de discusión de los temas. Y bueno, empiezo, porque sé que ya todo el mundo se siente muy emocionado y estamos a terminar. Pero sí quiero comentarles un punto de partida en este trabajo, que es, como todos los anteriores, también un trabajo en proceso. Mi punto de partida no es el de la convencida de las acciones afirmativas. Qué pena. O sea, si lo que les digo es no soy una convencida de las acciones afirmativas, o sea, totalmente. Hay cosas que me parecen muy importantes, muy avanzadas, pero hay otra parte que quisiera plantearles, que es que yo pienso que las acciones afirmativas son medidas, y ya lo comentaba un poco más bien, son medidas que corresponden a una modernidad, a un paradigma de la modernidad en donde las identidades eran fundamentales, ¿no? Y en donde la diferencia, y eso tiene que ver con todo lo que discutió en la mesa anterior, las diferencias se toman como sustanciales, no se toman como parte de las operaciones simbólicas que hacemos sobre la realidad, ¿no? Entonces, reificamos las identidades, la diferencia, ¿no? Y ahí entonces la medida de las acciones afirmativas se vuelve una medida fundamental. Sin embargo, ya no estamos en este momento. Hemos transitado a lo que diría Bauman, una modernidad líquida, en donde lo que ahora estamos viendo ya no es una discriminación propiamente a las identidades sustancializadas, sino a las prácticas sociales. Lo que planteaba la compañera que estaba aquí ayer, la estudiante que hizo una presentación muy importante, ¿no? Tiene que ver con eso. Ahora discriminamos a los que se tatúan, a los que se drogan. Es decir, estamos discriminando prácticas, ya no discriminamos tanto las identidades. Entonces creo que las acciones afirmativas se están quedando un poco atrás porque siguen ancladas en ese paradigma. Bueno, ese es el punto como el fondo del asunto, y ahora quiero plantearles cómo las acciones afirmativas, si las seguimos pensando desde ese esquema, tienen efectos perversos. Entonces quiero plantearles ahora un tema que yo he estado trabajando desde hace mucho tiempo, tengo 20 años trabajando en estudios de género, cómo esto puede suceder como efectos perversos. Bueno, esta reflexión parte del interés por entender el fenómeno de la violencia contra las mujeres en nuestro país, el cual ha sido planteado como parte del más amplio tema de la discriminación de este sector de la población. En esta ocasión se hará el intento de poner en relación algunas de las medidas afirmativas con las que se ha pretendido hacer frente a este fenómeno discriminatorio, con la cada vez mayor importancia que la figura de la víctima ha adquirido. Particularmente haremos referencia, como parte de dichas medidas, a la ley aprobada en nuestro país en 2007, llamada Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Bueno, las muertes violentas de mujeres vinculadas con el género suceden en todas las sociedades del mundo, a veces como resultado de prácticas culturales naturalizadas y también como resultado de diversas situaciones jurídicas. Entre algunas causas de dichas muertes se cuentan los crímenes cometidos por causa de la violencia en la pareja y los cometidos en contextos de conflictos armados, pero también están los asesinatos en el nombre del honor o en conexión con acusaciones de brujería, por ejemplo. Se reconocen también otras formas indirectas de crímenes en mujeres relacionados con el género, tales como las muertes debidas a abortos mal practicados y o clandestinos, las muertes derivadas de prácticas dañinas para la salud, como la ablación genital o las cirugías y otros procedimientos estéticos, las muertes vinculadas con el tráfico humano,
con el narcotráfico, con el crimen organizado y con las actividades de pandillas, así como por actos deliberados de omisión por parte de los estados. En muchos casos se entiende el asesinato como el último eslabón de una larga cadena de violencia contra las mujeres y las niñas. En la revisión de los documentos internacionales que buscan sentar marcos normativos para erradicar la violencia contra las mujeres, hemos logrado establecer que el discurso global en torno a este fenómeno está marcado en lo general por tres rasgos. Uno, la consideración de la violencia contra las mujeres como grave pandemia. Segundo, que hay una gran falta de datos claros, útiles y confiables para medir con precisión el problema. Y tercero, que hay grandes discusiones en torno a los términos con los cuales hay que referirse a esto. Estos rasgos determinan la naturaleza de la narrativa social que se produce en torno al tema de la violencia contra las mujeres en el mundo y por lo tanto obliga a preguntarse si dicha narrativa habla estrictamente de este fenómeno o de qué más está hablando. Aunque es innegable la existencia de la violencia contra las mujeres en el ámbito global, la forma de hablar de esta, los relatos y las imágenes producidas por distintas vías en torno al fenómeno componen narrativas culturales locales que incorporan elementos propios y dan un carácter particular a los relatos. En México, la narrativa cultural producida en torno a la violencia contra las mujeres parece hablar además de la crisis de sentido del modelo de convivencia contemporáneo, de las instituciones y de los vínculos sociales en el contexto nacional actual. Se trata de una narrativa compleja que desborda el fenómeno de la violencia contra las mujeres, aunque está vinculada innegablemente con el género, y en la cual las ambigüedades del término género hacen de este un objeto evasivo e inmanejable, que no obstante, o quizá justamente por ello, permite poner en palabras diferentes temas angustiosos presentes en la vida social. En este contexto, el género se ha mostrado útil para trazar fronteras identitarias y morales entre unos y otros sectores, para que estos tomen posición respecto a dichos temas en un contexto de pérdida de sentido de los desgastados referentes simbólicos de la vida social. Bueno, en este contexto, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en el 2007 por el Poder Legislativo de México, es una pieza importante de la narrativa de la violencia contra las mujeres. Evidentemente, esta ley no fue fruto del gobierno que la aprobó, sino el resultado local de un proceso largo de aspecto global, de impacto global, de ciertos sectores del movimiento feminista internacional y de negociaciones de las feministas mexicanas. Su antecedente más preciso fue el largo trabajo iniciado por algunas feministas radicales norteamericanas, así cuatro décadas, en un contexto marcado con la reciente aparición de dos importantes leyes en Estados Unidos: la Ley de Derechos Civiles del 64 y la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo del 72. Ambas representaban respuestas a las demandas del movimiento de lucha por el pleno reconocimiento de los derechos civiles de los negros, iniciadas en 1954 y que se comenzaban a ampliar para poder abarcar otras minorías sociales. En 1977, la Comisión Norteamericana de Derechos Civiles define por primera vez la acción afirmativa como cualquier medida, más allá de la simple determinación de una práctica discriminatoria, adoptada para corregir o compensar por una discriminación presente o pasada, o para impedir que la discriminación se produzca en el futuro. Señala Siliana que de esta definición se desprende claramente la concepción de la acción positiva como compensación por doble motivo. Primero, por dar a entender que la discriminación pertenece al pasado, y por otro lado, por provocar reacciones de culpabilidad o no en individuos que no pertenecen al grupo discriminado. Ambos motivos estaban en la postura de las mencionadas feministas radicales, quienes afirmaban que la violencia hacia las mujeres debía entenderse como un crimen sexual, idea que tuvo su gran momento cuando a finales de los 70 y principios de los 80 aparecieron algunas obras que hablaban de la opresión sexual de las mujeres y analizaban la violación, el acoso sexual y la pornografía como corolarios de la discriminación de las mujeres. Eran también entendidos como fenómenos que formaban parte de un continuo de violencia sexual sistemática hacia las mujeres, que situaba en un extremo el menosprecio y en el otro el asesinato. Se partía de la consideración de las mujeres como clase oprimida y de la sexualidad como la base de dicha opresión. También se asumía que la supremacía masculina se basaba en el poder de los hombres para tratar a las mujeres como objetos sexuales, localizada en los orígenes de la especie o la violación. Sobre esta base se estableció una conclusión contundente: los hombres son el enemigo de las mujeres contra el que hay que luchar para lograr un mundo mejor, y en esta lucha es fundamental modificar las leyes y recurrir a los tribunales.
A partir de lo anterior, se desató en Estados Unidos un fuerte ánimo de censura que restringía la libertad sexual y que convocaba a la guerra entre los sexos. Y aunque muchos feministas liberales no gustaron, los planteamientos restrictivos fueron estimándose en muchos campos de la vida social hasta desembocar en acciones tales como nuevas formulaciones de expresiones de la violencia, la aparición de nuevos delitos, el más importante quizás es el acoso sexual, pero también el traumatismo mayor, el sufrimiento psicológico, la coacción, la violencia moral y psicológica o el acoso sexual. Nuevos castigos y nuevas leyes. Y una nueva preocupación que trascendió las fronteras por reglamentar, prevenir, castigar y controlar la violencia contra las mujeres. Fenómeno que pronto se configuró como algo de proporciones apocalípticas. Como sabemos, la publicación en México de la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007 provocó una fuerte reacción y numerosas críticas en la opinión pública en general. Algunos especialistas en derecho señalaron diversos errores técnicos en su diseño, así como el riesgo de que no tendría ningún futuro en la práctica real de la justicia debido a sus debilidades y ambigüedades. También en las filas del feminismo mexicano se llegó a reconocer que la ley tenía muchas inconsistencias e incongruencias, aunque se le reconocía un importante valor, en tanto que era un contundente mensaje a la sociedad acerca de lo inaceptable que resulta la violencia contra las mujeres. Se consideraba indispensable, en tanto acción afirmativa largamente pospuesta, se tomó como una medida temporal que buscaba el tratamiento igualitario de las mujeres en las leyes mexicanas a mediano plazo. La ley aprobada, sin embargo, implica otros problemas serios en su formulación, entre los cuales resaltamos dos que consideramos los más importantes. Por una parte, la imprecisión en la construcción de lo que se debe entender por violencia. En el texto de dicha ley, aunque parecen distinguirse los tipos de violencia, psicológica, física, patrimonial, económica y sexual, de las modalidades de violencia, familiar, laboral, docente, hostigamiento sexual, acoso sexual, en la comunidad, institucional y feminicida, no se discriminan ni se categorizan los fenómenos que se incluyen, entre los cuales están la negligencia, el abandono o el descuido reiterado, las conductas misóginas, el homicidio y otras formas de muerte violenta de las mujeres, o la percepción de un salario menor por igual trabajo en un mismo centro laboral, el hostigamiento sexual a través de conductas verbales relacionadas con la sexualidad y de connotación lasciva. Todas estas acciones aparecen dentro del mismo gran saco de la violencia contra las mujeres, definida como, y cito, cualquier acción u omisión basada en el género que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Esto es en el capítulo 1 del artículo 5. Una definición tan general como esta explica que se haya llegado a afirmar que hasta el 95% de mujeres han sido víctimas de dicha violencia. Es difícil imaginar a alguien que no haya estado, por lo menos en alguna ocasión, en alguna de las situaciones que se incluyen en la definición, pero eso no hace que todas sean violentas. Es fundamental precisar los criterios que configuran el fenómeno de la violencia en contra de las mujeres y discutir si la única manera de combatirlos a través de acciones afirmativas, como la creación de leyes e instituciones que vigilen su cumplimiento, ya que esta vía tiene efectos perversos como el que se deriva de la propia definición de víctima en esta ley. Y es definida así en el artículo 5 del capítulo 1 de la Ley General. Dice, textual, víctima es la mujer a cualquier edad a la que se le aflige cualquier tipo de violencia, de cualquier edad a la que se le inflige cualquier tipo de violencia. ¿Cómo se puede ver? Esta definición establece la equivalencia entre mujer y víctima, lo cual sustancializa la figura de la víctima en las mujeres y por lo tanto se da una generalización del victimismo y la automática culpabilidad masculina. Todo lo anterior no solamente obliga a repensar el espíritu general que inspiró la concepción del documento, en cuáles son los objetivos que empujan a tal equivalencia y finalmente en cuáles pueden ser los efectos de esta, sino en si la misma existencia de tal ley no abona al imaginario o presenta a las mujeres como débiles e impotentes, incapacitadas para reaccionar frente a quienes buscan someterlas, en tanto que se refuerza la representación de estas en tanto víctimas carentes de todo, que necesitan ser tuteladas y protegidas, ya que todos son sospechosos y su violencia se ejerce en todas partes. Las mujeres infantilizadas de esta manera renuncian a asumir su propia capacidad de acción y protección y quedan despojadas de su capacidad de agencia. El aspecto positivo de tal acción afirmativa se torna un factor negativo, ya que lejos de ampliar los márgenes de participación de las mujeres y de su plena inclusión en todos los ámbitos de la vida social, la mencionada ley consolida una diferencia pensada
caracterizada como incapacidad y encapsula a las mujeres en la figura de víctimas, tan sobrecargada y central en el escenario público de los últimos tiempos. Gatti señala que hasta hace algunos años eran víctimas solamente quienes sufrían lo que el autor llama violencias trascendentes, entre quienes estaban los perseguidos políticos o los que sufrían genocidio, por ejemplo. Eran figuras cercanas a los héroes o mártires, en tanto que alimentaban el imaginario de las narrativas nacionales como figuras extraordinarias. Sin embargo, añade Gatti, eso ha cambiado en nuestros días hasta el punto de que este sustantivo, víctima, se ha hecho común y ordinario, tanto que ahora la víctima es un personaje central de la vida social contemporánea. En nuestro país, a partir del 2013, hemos atestiguado los inicios de una especie de política oficial compuesta por una serie de acciones que participan en la progresiva consolidación de la figura de la víctima hasta el punto de que ésta se ha configurado como una pieza central en el nuevo horizonte político. Si bien en su base se colocó la necesidad de reparación del daño producido por algún delito, y que fue lo que en el 2013 acarreó a la aprobación de la ley de víctimas, esta ha dado luz a un fenómeno insólito cada vez más extendido, el deseo de ser víctima. En tanto que esta calidad, así se concibe la ley de víctimas, otorga reconocimiento, ayuda a salir de la invisibilidad social y colectiva y permite existir a quienes desde otras categorías raramente resultan audibles, ser víctima se ha convertido hoy por hoy en una identidad apetecible. Gatti plantea que, cito, hoy ser víctima es nada más y nada menos que una vía de acceso a la condición de ciudadano. Sin embargo, esta figura es densa y contradictoria, ya que si bien solía entenderse como caracterizada por la pasividad, cada vez se muestra más como una figura cargada de agencia. Además, si por un lado tiene aún potencial para catalizar la solidaridad, por otro, tiene efectos perniciosos en quienes deciden abrazar la identidad de víctimas. Cuando la ciudadanía, en lugar de entenderse como una posición en el conjunto de relaciones formales definidas por la soberanía democrática, en el sentido de que permite hablar desde ahí, no en el de que al ocuparlo se recibe de esta una identidad sustancial, se produce la confusión de la política de la ciudadanía con la política de las identidades. En tal escenario, aquellos a quienes no se les reconoce o aquellos quienes no reconocen en sí mismos la sustancia o atributos que supuestamente otorga la ciudadanía son discriminados y quedan excluidos del acceso a esta, lo cual conduce a la necesidad de buscar en el catálogo disponible de las identidades al uso otra posibilidad que les permita participar en el ámbito público con mayor éxito que el que tuvieron a partir de lo que son. Dentro del catálogo mencionado, cada vez es más frecuente la elección de la paradójica identidad de víctima, que en los últimos tiempos ha demostrado un enorme potencial para dar visibilidad a quienes la asumen, para el reconocimiento de sus derechos y para la obtención de recursos. Se trata de una identidad que desborda las características subjetivas de los actores, ya que ofrece un lugar colectivo que trae aparejada la garantía automática de los derechos ciudadanos y que en nuestro país asegura, entre otras cosas, asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y protección, independientemente de dichas características subjetivas. Con estas ideas se considera importante, entonces, reformular la visión que se produce a través de la narrativa cultural sobre la violencia contra las mujeres para transformar el mensaje que se transmite a estas de manera subliminal al equipararlas con la víctima, buscando una representación alternativa como sujetos de plenos derechos, como ciudadanas con el poder de apelar a su condición, precisamente de ciudadanas, sin que tengan que recurrir a la necesidad de asumir la posición de víctimas para acceder a esos derechos y sin capacidad de acción. Hay que exigir ciertamente el empleo de toda la fuerza del Estado que vigile, al margen de toda diferencia de sexo, de raza o de condición social, el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos. Pero no solamente para defender a las mujeres de los varones, sino para garantizar que lo que funcione sea un Estado de Derecho, con todo lo que eso implica. Se trata de exigir que cada quien ocupe el lugar de quien tiene la capacidad, la habilidad y la fuerza para oponerse a cualquier intento de someter o de oprimir en cualquier ámbito y sea cual sea el sexo de quien lo intente. Esta visión sí conseguirá el empoderamiento que se menciona en el texto de la ley contra la violencia y que es definido como el proceso por el cual se transita de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estado de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del gozo pleno de sus derechos
y libertades. Para terminar, diré que cada vez parece ser más claro que en el contexto actual las identidades de género han dejado de ser tan efectivas como lo fueron hace algunas décadas para asegurar un lugar importante en el escenario público. Los avances del debate feminista en torno a la imposible homogeneidad de las mujeres entre sí, que han evidenciado la presencia de la diferencia entre estas, han roto también la unitaria identidad mujer, que cada vez más actualizada ha perdido potencia en la disputa por el espacio público. Es posible que este proceso explique la emergencia poderosa de otras identidades más dramáticas que permitan participar en el ámbito público de una manera más eficaz. Y es así como entre las nuevas identidades nace la identidad de víctima, cuya fuerza se deriva de poderosos dramas sociales relatados con una retórica sentimental que subyuga a los consumidores. Ese proceso es el que parece ser reforzado por la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La pregunta es si esto significa el fracaso de la acción afirmativa en cierta medida que pretende la inclusión, pero que al afirmar necesidades especiales se vuelve una trampa para el mercado. Ahora cedo la palabra a la última ponencia de este encuentro, que ha sido francamente interesante, productivo y que nos deja muchísimo trabajo y ojalá podamos seguir influyendo, trabajando, sacando adelante todos juntos. Ahora cierra la doctora Teresa González Luna de la Universidad de Guadalajara con la ponencia Derechos Políticos y Democracia, entre cuotas, paridad y medidas para la igualdad. Muchísimas gracias, Teresa, bienvenida. Buenas tardes, ya se están acabando las pilas, aquí ya hubo refuerzo. Intentaré que para el cierre las pilas de todos ustedes y la propia resistan, y trataré de ser puntual en la presentación de lo que estoy trabajando para este texto que formará parte de esta obra colectiva, de esta reflexión y de liberación colectiva en torno a la acción afirmativa, al tratamiento preferencial desde este gran principio y aspiración de la igualdad pensada desde distintos ámbitos. ¿Qué es lo que pretendo, trabajar y estoy trabajando en relación al tema de este año de la Red de Investigación sobre Discriminación? Me ubico en el campo de los derechos políticos, en el campo de la política, particularmente en el campo electoral. ¿Por qué? Por varias razones, más allá de trayectorias personales en instituciones electorales y de intereses profesionales y académicos en ese sentido. Porque sí estoy convencida que es el campo de los derechos políticos, el campo de la política, justo donde las y los ciudadanos se manifiestan, tienen o no tienen esta capacidad de agencia para intervenir en la vida pública, para formar parte de las decisiones públicas y para formar justamente parte de esas políticas que pueden ser medidas para la igualdad o acciones afirmativas. Es el lugar, digamos, de las decisiones, ¿no? Es decir, entendiendo la ciudadanía sustantiva como integrante, incluyente de todo el conjunto de derechos, sí me parece que esta parte de derechos políticos tiene que ver con la posibilidad de aparecer, de actuar y de decidir en la esfera pública y para la vida pública. Ese es, digamos, el porqué en ese campo trato de reflexionar sobre la acción afirmativa. La segunda es que quiero e intento ubicarme en una discusión que no se centra solamente en la acción afirmativa como tal, con su definición y sus acercamientos más precisos, sino que quisiera moverme en el sentido de qué es lo que ocurre en este campo, pero en términos de medidas para la igualdad, incluida la acción afirmativa. Es decir, incluidas las cuotas, ahora la paridad, pero otro tipo de medidas, otro tipo de herramientas y de instrumentos que ya se han puesto en juego en el caso digamos, el terreno político electoral
de las y de los mexicanos, ¿no? Entonces, pensar en términos de las cuotas y las medidas afirmativas en concreto, pero en este conjunto más amplio de otras medidas que acompañan, que fortalecen, que incluso pueden entrar en contradicción con las acciones afirmativas, digamos, en mayúsculas o entre comillas. La tercera cuestión es que más allá de los resultados de la acción afirmativa en términos de las cuotas electorales, digamos que es la parte que más llama la atención, la que tiene mayor alcance, desde luego, ¿no? Digamos, la que casi es sinónima acción afirmativa, cuota electoral, más allá, digamos, de centrarme en los resultados de estas cuotas a lo largo de los últimos años en México, pero estamos muy ubicados en el siglo XXI, más allá de los resultados y de las coyunturas inmediatas que ya se han trabajado mucho, que ya nos han presentado, incluso aquí Esperanza nos ha compartido ya resultados en ese sentido que son muy, muy interesantes y significativos y que ameritan un análisis particular. Me interesa ir más allá, me interesa ver cómo se va tejiendo desde la construcción de la acción afirmativa, qué es lo que está detrás de eso que se va tejiendo como propuesta de política de vida y qué otras medidas están acompañando a la acción afirmativa. Es decir, de tener una visión mucho más amplia de lo que nos está planteando como tal la política, por ejemplo, de cuotas o ahora la paridad de género, ¿no? ¿Qué se está tejiendo a su alrededor? ¿Qué fue lo que pasó en términos iniciales de construcción de la política? Y bueno, ¿cuáles están siendo los resultados, pero más allá de la parte numérica y de las cifras? Es decir, esta paridad, o ahora paridad, ¿qué resultados está teniendo en términos electorales, pero sobre todo en términos de ejercicio ya de la presencia de mujeres en la vida y en la toma de decisiones, por lo menos en el poder legislativo? Otra cuestión que me interesa, digamos, abordar es lo que se dice, lo que se ha dicho en torno a las cuotas, en torno a la paridad, en esta parte discursiva, particularmente lo que han dicho las mismas mujeres que han luchado por esta cuota, que la han defendido, que se han movido y que lo han hecho pues, de manera como muy eficaz, no solamente entre ellas, y además de una forma plural, mujeres de distintos partidos políticos, mujeres con distintas trayectorias, sino su acción frente y en interacción con organismos electorales, con los tribunales, con otros aliados en términos de poderes y también con poderes fácticos como medios de comunicación, ¿no? Es decir, qué es lo que se ha dicho y qué se sigue diciendo alrededor de estas medidas para la igualdad y particularmente de las cuotas. ¿Por qué me interesa esto? Porque de pronto, digamos, sin meternos demasiado en el análisis, digamos, dando un seguimiento y monitoreo a estos asuntos que interesan como lectora, como académica, sí brincan ciertos discursos, ciertas intervenciones de las mismas mujeres que han luchado por esta medida, que resultan contradictorias o por lo menos que generan, en mi caso, muchas preguntas, muchas inquietudes respecto a la finalidad de la acción afirmativa y cómo es que se está entendiendo el fin último de la acción afirmativa que, digamos, se conjuga, tiene que ver en términos de contenidos con igualdad. ¿De qué tipo de igualdad se está hablando? ¿Igualdad entre quiénes? ¿Igualdad para qué? Estamos hablando de igualdad formal, igualdad material, igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley. Es decir, cómo se está entendiendo esta igualdad en
en los mismos actores y en las mismas agentes que están participando en esto, ¿no? Y tenemos, bueno, pues una gran colección en ese sentido de piezas discursivas fascinantes en todos sentidos, unas porque nos sorprenden de lo que se les ocurre decir, y otras interesantes también y fascinantes en términos de, digamos, de fundamentación de lo que está detrás de lo que se dice respecto a la igualdad, ¿no? Incluso hay una nota que me llamó mucho la atención de una recopilación que se hace de las voces de varias mujeres recientemente. Es decir, ya se le ha dado la reforma electoral, ya había pasado elecciones, el proceso electoral 2014-2015, con datos festivos muy recientes, y de cómo se va entendiendo la paridad, ¿no? Entonces, afirmaciones como del tipo de si la paridad es la igualdad perfecta, si la paridad es, digamos, la política de cuotas, la alternativa y la que vale. Pero sí estamos hablando de igualdad sustantiva. Hay incluso algunas discusiones en términos de si la acción afirmativa es una acción temporal por definición. Al hablar de paridad estamos hablando ya de una medida permanente que ya no se pone en discusión y que ya el tiempo no juega. Es decir, llegó para instalarse. Así está conformada la humanidad, así todo es paritario. No podemos hablar de acción afirmativa, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que hay piezas, elementos que pueden aportar a la discusión de la acción afirmativa del tratamiento preferencial desde, digamos, el discurso de los derechos y particularmente desde la tensión entre el principio de igualdad y el principio de libertad. Entonces me interesa qué es lo que se ha dicho y también lo que no se ha dicho respecto a estas medidas para la igualdad. Cuando hablo de medidas para la igualdad estoy pensando en lo que ya la parte, digamos, oficial, la parte legal, nos define como medidas para la igualdad por una simple razón, porque es la fuente normativa, la fuente legal, la fuente, digamos, de obligación a los poderes públicos para que actúen en este sentido, ¿no? Estoy refiriendo a medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas. Que el campo electoral ha sido un campo, digamos, donde se han dado estos tres tipos de medida de manera reciente, de manera, digamos, como muy contundente y sobre todo de manera vigilada, porque recordemos que están los organismos electorales de por medio en términos de instancias administrativas, pero está también la parte judicial, la parte de los tribunales, del tribunal electoral, que sobre todo el federal ha tenido un papel muy importante y significativo en este sentido, pero también porque es un campo en que recientemente, y por esa vía, las ciudadanas han encontrado la manera de poner frenos, de vigilar lo que está ocurriendo en el campo de los derechos políticos electorales. Me estoy refiriendo en concreto al juicio de protección de derechos políticos electorales, que fue la vía que se ha luchado por los votos y se llega a la paridad, ¿no? A golpe de sentencias del Tribunal Electoral, ¿no? Y en ese sentido, bueno, sí se destaca la sentencia del Tribunal del 2012, en donde obliga a partidos políticos a cumplir con la norma, ¿no? Y no están buscando estas vueltas a la ley y estas simulaciones como para hacerse atrás y no cumplir con lo que ellos mismos, digamos, y como afuera, aceptaron como medida para la igualdad en forma de acción afirmativa. Entonces, bueno, a golpes de sentencia ha estado dándose esta parte de medidas para la igualdad y particularmente de las cuotas. Y esta parte de la paridad, pues es una paridad electoral en las candidaturas, no en los resultados. No tenemos por qué asombrarnos, creo yo, de que los resultados no sean paritarios. Es decir, es solamente la garantía del acceso al derecho a ser votadas. Hasta ahí, ya que ocurre en el caso mexicano o del diseño institucional mexicano, una vez
que las y los ciudadanos votan. Una vez que ocurre esto de un ciudadano un voto, bueno, pues ya es asunto de la decisión del ciudadano con todas las condicionantes que quieran a la hora de emitir su voto. Pero creo que ahorita no deberíamos por qué meternos a esta cuestión porque nos va a ser frustrante de pensar que esto significa paridad en curules y mucho menos todavía una suerte como de paridad, igualdad en términos ya del ejercicio del cargo como tal, ¿no? Ahí qué está pasando, incluso con las mismas mujeres que llegaron por estas vías al poder ejecutivo. Es decir, ¿qué ha ocurrido estos últimos años en términos de ejercicio del cargo y de la función de representación política en el caso de las mujeres? Porque me parece que ya hay elementos para evaluar. O sea, con el 30-70, el 40-60 y la paridad, ya hay manera de que tengamos por lo menos consideraciones de tipo valorativo en función de los propósitos de la acción afirmativa para tener ya algunas, pues por lo menos algunas valoraciones iniciales al respecto, ¿no? Y finalmente creo que esto da para analizar también como consecuencias derivadas, ¿no? En torno a esta pretensión de la igualdad, de emparejar, ¿no? Los terrenos de participación, digamos, de agencia política, consecuencias derivadas, por ejemplo, de las estructuras institucionales. No solamente la de los partidos políticos, que a mí me parece clave, que hay que tener la mirada bien puesta, toda la atención y toda la vigilancia, porque es el lugar donde se da la vuelta a la ley, donde se dan todas las simulaciones y se siguen dando a la fecha, a pesar de la reforma constitucional y a pesar de las últimas y recientes sentencias del tribunal. Los partidos siguen dándole la vuelta a estas medidas y a la acción afirmativa en lo particular. ¿Qué está pasando en las culturas institucionales? ¿Está teniendo o no está teniendo efecto este principio, esta pretensión de la igualdad a través ya de estas medidas concretas? Partidos políticos, organismos electorales, tanto digamos el INE como los organismos electorales locales. ¿Qué está pasando? Incluso en los medios de comunicación, ¿no? Que han estado como muy pegados a todo lo que ocurre en el electoral, no solamente por simple interés político, democrático, así como de muy buenas intenciones, ¿no? Porque de ahí vienen, o sea, son dinerales los que están de por medio en términos de recurso público en campañas electorales. Entonces hay una intervención de medios de comunicación, todos sus sentidos, que creo que están jugando un papel determinante y que de alguna o de otra manera creo que esta parte del principio de igualdad tendría que estar permeando la acción de otros actores que se mueven en torno a lo electoral, a los derechos políticos electorales y al campo también de las políticas públicas. Y ya para finalizar, este abordaje me interesa hacerlo también desde el punto de vista de la política pública, de la teoría de la política pública, desde una perspectiva ética, ¿no? A final de cuentas, se trata la acción afirmativa y las otras medidas de nivelación y de inclusión, de diseño, de instrumentación de política pública y políticas públicas que se diseñan en función sí de problemas públicas, pero donde está de por medio la selección y la elección de valores, ¿no? Se supone que aquí estaremos entre el valor de la igualdad y también el de la protección y el valor de la libertad como estos dos grandes ejes que desde luego entran en una tensión inevitable a la hora que estamos planteando estas cuestiones. Entonces es un abordaje que quiero hacerlo, lo estoy haciendo también desde la política pública y una perspectiva ética en este sentido. Estamos entre hechos decisorios y de valores. Gracias. Colegas ponentes, a nuestros invitados, al público en general, alumnos, profesores, visitantes en general interesados en el tema. De esta forma damos por terminado
por clausurado, así de manera informal, sin ser un protocolo, este foro sobre igualdad y no discriminación y acciones afirmativas. Y en relación con las constancias de los asistentes, las vamos a preparar y a través de los correos electrónicos que nos proporcionaron en las listas, les vamos a hacer llegar la notificación de que estén listas, ¿no? Para que nosotros veamos los que tuvieron la asistencia de ambos días, ¿no? Ok, pues les agradecemos mucho de nueva cuenta. Esperamos que podamos replicar esto en otra ocasión aquí, ¿sí? Me están convenciendo para que sea aquí, pero seguramente van a tener noticias próximamente de la publicación que va a ser uno de los resultados, uno de los productos de este foro. Pues muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena tarde.